La homosexualidad es algo con lo que se nace o algo que se aprende. Esta pregunta no es solo psicológica ni biológica, es teológica, cultural y política. En este episodio no ofreceré caricaturas ideológicas, pues analizaremos qué dice realmente la Biblia, qué puede y no puede afirmar la ciencia, cómo la cultura ha politizado el deseo y por qué reducir todo a naces así o te haces así es intelectualmente pobre. Hablaremos de naturaleza humana, caída, deseos desordenados, identidad, libertad y redención. No para condenar personas, sino para desenmascarar narrativas y mostrar una respuesta bíblica coherente, honesta y profundamente humana. Si quieres una respuesta clara, sin falacias, sin miedo y sin corrección política, este episodio es para ti. Soy Esmer Pérez Lora y este es el segmento Cosmovisión Bíblica. Aquí analizamos la realidad a la luz de la palabra de Dios, examinando la cultura, las ideas, la historia y los acontecimientos actuales desde la Escritura como autoridad final, mostrando cómo el Evangelio da coherencia, sentido y verdad a todo lo que creemos y vivimos. ¿El homosexual nace o se hace? La Biblia no comienza su enseñanza sobre la sexualidad con prohibiciones, sino con creación. En Génesis 1:28, Dios bendice al ser humano con un mandato positivo: sean fecundos y multiplíquense. Este dato es fundamental porque establece que el sexo no es un accidente biológico ni una construcción cultural tardía, sino un don creado, bueno en su origen, con propósito definido y con un marco moral claro. El sexo existe para la gloria de Dios, para la unión complementaria entre hombre y mujer y para la continuidad de la humanidad. Por eso, cualquier discusión bíblica sobre sexualidad que comience directamente en Romanos 1 o en listas de pecados ya está desordenada metodológicamente. La ética bíblica fluye del diseño. Cuando el diseño se ignora, las prohibiciones se perciben como arbitrarias. Cuando el diseño se entiende, los límites se revelan como expresiones de sabiduría. Pero la caída distorsiona todo, incluso el deseo. Con la caída, el sexo no desaparece, pero sí se distorsiona, se desordena. Aquí es donde el aporte bíblico es esencial y especialmente preciso. El problema no es que los seres humanos tengan deseos, sino que los deseos ya no son una guía confiable. Jesús enseña que del corazón, el centro de la vida interior, proceden las inmoralidades sexuales. La Biblia no presenta el corazón como un espacio neutral, sino como un terreno afectado por el pecado. Las Escrituras describen el proceso con claridad. El deseo atrae, seduce, concibe y produce pecado. Este principio no se limita a un tipo de deseo específico, aplica a todo deseo que se aparta del diseño revelado de Dios. Por eso, hablar del deseo sexual como moralmente neutral contradice el testimonio bíblico consistente sobre la naturaleza caída del ser humano. Y hacemos la pregunta del inicio: ¿se nace o se hace? Aquí una respuesta bíblica completa. Y bueno, la pregunta ¿se nace o se hace? Exige una respuesta muy cuidadosa. Y sí, una persona puede experimentar atracción por el mismo sexo sin haberla buscado conscientemente. La Escritura no niega la complejidad de la experiencia humana ni reduce el pecado a decisiones aisladas y conscientes. Sin embargo, reconocer esa realidad no equivale a afirmar que Dios diseñó ese deseo como parte del orden creacional. La Biblia jamás describe la homosexualidad como una identidad ontológica o como una orientación moralmente válida. El lenguaje bíblico es consistente, habla de acciones, conductas y patrones de deseos del corazón. El término asenokoites no define lo que alguien es, sino lo que alguien hace. Este punto es teológicamente decisivo porque separa la dignidad de la persona, creada a imagen de Dios,
imago Dei, de la evaluación moral de ciertas prácticas y deseos. El error moderno, cuando la sociología reescribe la teología. Y bueno, es preciso identificar con claridad un desplazamiento crítico en la cultura contemporánea. La experiencia personal ha reemplazado a la escritura como autoridad final. La secuencia cultural es conocida. Siento esto, por lo tanto estoy así, esto soy. Si esto soy, debe ser afirmado. Y si alguien lo cuestiona, comete odio, me odia, no me quiere. La Biblia propone entonces una secuencia radicalmente distinta. ¿Sientes esto? Pero tu corazón está caído. No todo deseo es bueno. Y Cristo define o redefine tu identidad desde fuera de ti, no desde dentro. Esto no es, en esencia, un conflicto sexual, sino un conflicto de autoridad. La pregunta de fondo no es qué tan intenso es un deseo, sino quién tiene la autoridad para definir el bien, el mal y la identidad humana. Si vamos a Romanos 1, tenemos un diagnóstico, no un insulto. Romanos 1 no es un panfleto de desprecio, sino un diagnóstico espiritual. Pablo describe un patrón. Dios es rechazado, la verdad es suprimida, los deseos se desordenan y Dios entrega al ser humano a sus propias pasiones. El lenguaje fuerte del texto no busca humillar, sino revelar la gravedad de una condición espiritual que afecta a toda la humanidad, no a un grupo aislado. Entender Romanos 1 como diagnóstico evita dos errores: usarlo como arma arrojadiza o descartarlo como discurso de odio. Es, en realidad, una explicación teológica del desorden humano cuando se rompe la relación con el Creador. Ahora veamos el valor del Evangelio en la ecuación. Y bueno, el Evangelio es poder para obedecer, no promesa de ausencia de lucha. Este es el corazón del mensaje. Cristo perdona a pecadores reales, con historias reales y luchas persistentes. Tito 2, del 11 al 12 afirma que la gracia no solo perdona, sino que enseña a negar los deseos mundanos. Esto no significa que toda tentación desaparezca ni que la lucha se extinga automáticamente, sino que el pecado deja de reinar y la obediencia se vuelve posible. La esperanza cristiana no es la eliminación inmediata de toda lucha, sino la transformación progresiva bajo el señorío de Cristo. Y bueno, el texto de Tito utiliza el verbo griego paide u ousa, que implica un proceso de entrenamiento, disciplina educativa. La gracia no solo justifica, o sea, un acto legal, sino que educa, un proceso vital. La negación de los deseos mundanos no es un requisito previo para recibir la gracia, sino el resultado inevitable de haber sido alcanzado por ella. Entonces pasamos al punto de la iglesia como comunidad redentora. Y finalmente podemos decir que el cambio bíblico nunca es un proceso individual. La iglesia no es un tribunal ni un centro de terapia, sino una familia redimida. Acompañar a quienes luchan con pecados sexuales implica caminar con ellos, sostener procesos largos y recordar el Evangelio de manera constante. Esto no minimiza el pecado, pero tampoco reduce a la persona en su lucha. En conclusión, el homosexual se hace o nace, nace o se hace. Y bueno, la respuesta final, la respuesta bíblica completa es esta. El ser humano nace con una naturaleza caída, experimenta deseos desordenados, no es definido por ellos y es llamado por el Evangelio a una nueva identidad en Cristo, vivida en obediencia, gracia y comunidad. La pregunta final no es ¿qué deseo tengo?, sino ¿quién tiene autoridad sobre mi vida? La respuesta bíblica permanece inalterable. Jesucristo es Señor. Si este contenido te ayuda a pensar y vivir desde una cosmovisión bíblica, suscríbete al canal, activa las notificaciones y enciende la campanita para no perderte ninguno de los episodios donde analizamos la realidad a la luz de la palabra de Dios.